Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. En esta sesión vamos a darle continuidad al tema de la posverdad, un poco el vínculo con el programa pasado, analizando ahora el problema de la llamada ciencia neoliberal, ¿no? Este término que recientemente emergió con mayor contundencia, porque hay que decirlo que es una cuestión que ha estado ahí latente y presente desde que arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República aquí en México, pero que en el contexto del COVID, de la pandemia, ha resurgido con mucha fuerza, ¿no? El interés en este podcast es analizar el tema de la ciencia neoliberal como un hecho político, como un problema que como tal conduce a distintas ramificaciones y que una de ellas, la más importante desde mi punto de vista, ahorita lo dialogaré con Dante, es que engloba todo el ideario político de este nuevo gobierno que está en abierta oposición al neoliberalismo. Entonces, y esta abierta oposición al neoliberalismo alcanza como tal la producción científica, englobando, agrupando a las personas que hacen ciencias llamadas ciencias naturales, ciencias sociales, y que, digamos, tienen una relación de trabajo, de apoyo, de filiación con algún gremio en México. ¿Qué tanto ha llevado a cuestionar qué tanto estamos haciendo ciencia neoliberal o una ciencia para el pueblo? Yo creo que esa es la principal dicotomía en la que nos estamos enfrentando. ¿Y de qué se trata la ciencia neoliberal y de qué se trata este tema? Es de lo que se va a tratar este podcast. No sé qué piensas, Dante. Aquí el tema de la ciencia neoliberal, como decía hace un momento, vuelve a surgir con mucha fuerza a partir de una exposición que hace la directora del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el organismo que agrupa, que dirige la investigación científica en México, el pasado 23 de abril, en una de las conferencias diarias que hace el subsecretario de Salud para explicar el avance de la pandemia y cómo se está controlando. En esa conferencia, María Elena Álvarez, la directora del CONACYT, pues reprocha que los gobiernos neoliberales, los pasados gobiernos neoliberales, dejaron a la producción científica, el desarrollo de la ciencia y tecnología en tan mal estado que esa, digamos, es una de las causas en la lentitud del gremio científico y del CONACYT en lo particular para responder a los requerimientos de carácter científico y tecnológico necesarios para combatir la pandemia. Es decir, la ciencia neoliberal es el gran causante de los problemas que hoy en día tiene la producción científica en México en todas sus ramas. Y esto ha causado mucha sorpresa porque conduce a debatir, pues, primero que nada, de qué estamos hablando, ¿no? Al mencionar este término de ciencia neoliberal y las implicaciones que esto tiene. No sé tú qué pienses en un primer momento. Vos sabés, Carlos, que cuando yo escuché este asunto por primera vez, me retrotrajo hace año y medio, creo, apenas había asumido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también hubo una especie de fuego corto, ¿no? Digamos, ¿cómo es la expresión mexicana? Fuego de petate, ¿no? No, ¿cómo es? Llamarada de petate. Y bueno, y que después de año y meses de gobierno vuelve el mismo asunto al ruedo, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo frente a este asunto diría en principio dos cosas que creo yo básicas y que todo el mundo creo que compartiría en líneas generales, ¿no? La primera es que hay que entender que viniendo esto de la boca de la máxima autoridad de la ciencia y la tecnología en un país del tamaño de México,
con la cantidad de universidades, la complejidad del sistema universitario mexicano, la cantidad de investigadores que hay en México, la cantidad de dinero involucrado en estos últimos años, la expansión del sistema científico-tecnológico de México en estos últimos 20, 25, 30 años es fabuloso. Dicho en la boca de la máxima autoridad, uno podría pensar que la intencionalidad es justamente poner una pica en Flandes. Es decir, a ver, hay que tratar esta frase, esta especie de acuñamiento de un nuevo término, ciencia neoliberal, nada más y nada menos que como un hecho político. Digamos, ¿no? Yo diría, lo primero que me viene a la cabeza es dicho de una autoridad política. Esto es poner pica en Flandes y provocar. ¿Provocar qué? Un hecho político. Cuando un político dice algo, yo siempre trato de pensar de que el político tiene una intencionalidad. Al político no le brotan las palabras como un enamorado en una primera cita. Digamos, se supone que un político tiene un oficio, sabe que las palabras crean mundo, esta famosa idea de performar el mundo a través de las palabras, sabe que las palabras tienen consecuencias, que las palabras construyen horizonte, etc. Entonces, las palabras no son gratis, son escogidas, y máxime cuando uno da un discurso que tiene tiempo de pensarlo, que no está abordado por un periodista cuando sube al auto saliendo de la casa del amante, digámoslo así, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar que hay una intencionalidad, y la intencionalidad, ¿cuál es? Poner una pica en Flandes, hacer enojar a alguien, en este caso, y generar un hecho político. La pregunta que uno tiene que hacer es, ¿a quién quiso enojar el gobierno a través de esta funcionaria? ¿A qué actores quiso hacer enojar? ¿Y por qué razones? ¿No? Entonces eso es lo primero que se me ocurre que hay que analizar, digamos, ¿no? Y lo segundo que hay que analizar es que este hacer enojar a alguien, este provocar, poner pica en Flandes, decir acá estoy y digo esto, ¿no? Y espero una reacción por parte de otras personas o de otros grupos, estoy tratando de confrontar con otros grupos, estoy anticipando de alguna manera cuál va a ser la respuesta de los otros grupos, porque yo ya tengo una estrategia. Y esa estrategia, quiero pensar, está producida en un contexto donde esa frase tiene un sentido. Entonces, lo segundo que diría es, esta de la ciencia neoliberal es algo que es madurado o ha sido madurado en un contexto de análisis donde para muchas personas este asunto tiene un sentido. Adquiere un sentido y detrás de eso hay un razonamiento que en todo caso hay que analizar, desentrañar, escudriñar, reflexionar y ver por qué se produce. Digamos, seguramente para ti, para mí, para un montón de académicos y no académicos, ponerle un adjetivo a la ciencia neoliberal, liberal, marxista, estalinista, nazista, lo que fuere, digamos, ¿no? Como que no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Hay una ciencia republicana, hay una ciencia demócrata, una ciencia colorada, una ciencia blanca, estuviéramos en Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, eso como que, dicho todo eso, es obvio que ponerle el adjetivo neoliberal es provocar. Entonces, provocar es provocar a quién. Entonces, esa sería mi primera reflexión. No sé cómo ves este asunto. Tú que estás más tú estás en el terreno, digámoslo así, ¿no? Sí. Es un tema que estás en terreno, digamos, ¿no? Mira, para mí el origen de este término es muy temprano. O sea, creo que detrás del término, palabra, conjunción, ciencia neoliberal, hay un antecedente que incluso se remonta al periodo de transición. O sea, antes de que el presidente tomara posesión. Y digo esto porque durante esta época de transición, no, son alrededor de 6 meses, lo que un presidente toma protesta, larguísimo ese periodo, y durante ese periodo pues, se discuten muchas cosas, ¿no? Y es un periodo donde el presidente electo tomó el control prácticamente del gobierno, aún sin haber tomado protesta, ¿no? El presidente anterior cedió. Y una de las cosas
que se señala a manera de esta cuestión de la rumorología, es que cuando él toma el control, lo primero que quiere saber es cómo está la cuestión del presupuesto. Uh-huh. ¿Con qué presupuesto se va a enfrentar en el primer año de gobierno? Y extrañamente, digo extrañamente porque a muchos eso les extrañó, el tema de la producción científica y del rol de los científicos como un gasto, un costo al erario público empezó a salir. Entonces, una de las cosas que se empezaron a rumorar es que salíamos muy caros y que qué hacíamos. Y digo que hacíamos porque formo parte de esa comunidad, ¿no? En México, en el área de las ciencias sociales, y se vio con reticencia y se empezó a rumorar que este sistema, por ejemplo, de estímulos que existe en México, que es el Sistema Nacional de Investigadores, donde uno, con base en su producción, postula y le dan un incentivo económico cada mes, dependiendo de la categoría en la que estés, iba a desaparecer. No ha desaparecido, sigue vigente, pero desde entonces los científicos sociales, naturales, etcétera, hemos estado como como parte de esta visión anti-intelectual y anti-expertise que tiene el gobierno, ¿no? Primero que nada pues no son tan necesarios, esta famosa frase que lo exploramos en otro podcast, es muy fácil gobernar, no es muy difícil hacer un pozo petrolero, recientemente se dijo en una conferencia mañanera, pues que hacer carreteras tampoco era muy difícil, y creo que entonces esto que tú reflexionas ya viene a concretar precisamente esa reflexión que me imagino que se hace al interior del gobierno, de cierto sector del gobierno, es qué hacer con nosotros, ¿no? Porque por un lado, si desapareciera este sistema de incentivos, pues nos tendrían que subir el sueldo, cosa que hoy por hoy, menos con lo del COVID, no es posible. Y entonces yo creo que se va del lado de desviar un poco la atención en el sentido de que la producción científica anteriormente servía a los intereses empresariales. Esa es la definición más cercana o más puntual que se tiene de lo que es ciencia neoliberal. Toda la producción científica y en todas las áreas servía a intereses empresariales o a un modo de pensamiento neoliberal. Porque incluso en las áreas sociales se ha cuestionado, por ejemplo, todas las teorías de las transiciones a la democracia, la famosa teoría de las transiciones, o teoría de la transición, también como un pensamiento neoliberal. Yo cuando escuché esto me reía y digo, bueno, pues todo lo que se construyó es neoliberal porque servía a ciertos objetivos. Construir una democracia procedimental, representativa y alejada del pueblo. Construir vínculos con el empresariado y ayudarlos. Y es cierto, que había una gran cantidad de dinero que se destinaba a estas empresas, distintas empresas privadas, pero no era todo. Y entonces sale esta declaración y viene como a aglutinar toda esta problemática que ha estado presente, repito, desde incluso antes de que se formara o tomara protesta formal el presidente, se formara gobierno, tal cual. Y ahora ahí con este problema que hace a la luz del COVID, porque dicen, bueno, no podemos enfrentar el COVID de manera adecuada porque los últimos 20 años se trabajó para los intereses privados y entonces pues es un poco el mensaje, nos tienen que esperar a que nos nivelemos y eso sí, porque se nos dijo que ahora hay que procurar hacer ciencia para el pueblo. Porque entonces ciencia liberal y ciencia para el pueblo. Sí, pero yo creo que ahí, digamos, coincido. Pero además, casi te diría yo que eso ha sucedido en otros contextos, no apelando a una frase tan extrema como ciencia neoliberal. También el discurso de Podemos en España es también parecido en el sentido de decir, bueno, ha sido culpa de una serie de expertos que manejaron de alguna manera las políticas públicas de los gobiernos de derecha en España, los que nos han llevado a esta falta de respiradores, camas en hospitales, etcétera, etcétera. Pero volvamos a lo de la ciencia neoliberal en México y en este contexto. Yo cuando te decía que es como poner pica en Flandes, es un poco esperar de que
los que estamos del otro lado, digamos, los que de alguna manera nos vamos a sentir identificados o interpelados con esa frase, es que le vamos a decir, no, un momento, la ciencia no tiene adjetivos, ¿no? Eso sería como pensar como en los 70 que había materias que se llamaban estadística marxista. A ver. Pero por eso mismo digo yo que ahí hay una estrategia y hay algo pensado y que no son palabras dichas al azar. Entonces, para llegar a ver esto, permíteme hacer el siguiente análisis. Yo creo que hay una diferencia entre los intelectuales, los expertos y los científicos. Digamos, estos conceptos que representan tipologías a observar, me parece que hace un par de años estaban más claras dentro de la sociología de la ciencia. Hoy, por la modalidad de los cambios en el sistema universitario, los cambios en el financiamiento de la ciencia y la tecnología, los modos de comunicar, se han borrado estas diferencias y es muy difícil encontrar el elemento observacional adecuado, la herramienta observacional para identificar concretamente estas tres tipologías de personas que tienen experiencia sobre algo. Pero, dame 2 minutos para poder aclarar esto mejor. El rol de los intelectuales, desde la filosofía griega en adelante, pasando por Maquiavelo y llegando a Pareto, Gaetano Mosca y lo que sigue, digamos, ha sido muy importante para entender la relación entre la sabiduría, digamos, ¿no? Y el poder, el ejercicio del poder. Los consejeros del príncipe, etcétera, todo lo que más o menos se estudia cuando uno estudia ciencia política, sociología o filosofía. Bien. Eso es más o menos lo que en el inconsciente colectivo queda como intelectual. ¿Quién es un intelectual? Es un hombre, una mujer, que tiene alguna cuota de sabiduría y es capaz de dar buenos consejos a alguien, en este caso a alguien que gobierna. En este sentido, tú tienes razón de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece tener una impronta antiintelectual, ¿no? Como más condescendiente, o tiene un trato condescendiente con los intelectuales. Es decir, sí son valiosos, pero no los escucho, ¿no? Es como un trato condescendiente. Que a veces, por algunas frases que dice, o donde las dice, o cómo las dice, parece que tuviera una visión abiertamente antiintelectual. Pero todavía nos queda el asunto del experto y del científico. Y acá me quiero detener. Un científico es una persona que por su puesto de trabajo y por lo que hace, es una persona que todo el tiempo está cuestionando cómo están funcionando las cosas. Es decir, el objetivo básico, principal del científico, es tratar de llegar a la verdad en el sentido de entender cómo funciona algo que construyó epistemológicamente como un problema, ¿no? Pero, para decirlo de alguna manera, el científico es muy parecido al empresario innovador de Schumpeter. Todo el tiempo está tratando de falsear, si es popperiano, una teoría, tratando de dar un paso adelante para hacer envejecer una teoría que estaba, digamos, ¿no? Dar un paso. Y ese paso implica que lo que queda atrás queda en desuso, porque de alguna manera he construido una metodología mejor, he hallado una nueva teoría, he probado algo que alguien no había probado, estoy poniendo una marca por delante. El experto, en realidad, es alguien que se diferencia del científico porque tiene solamente experiencia sobre algo. La palabra experiencia y expertise tienen la misma raíz, que es tener experiencia en saber hacer algo. Y el experto tiene grandes incentivos para no estar todo el tiempo destruyendo lo que sabe. Por el contrario, tiene incentivos por preservar lo que sabe, ¿no? Porque ahí está su fuente de negocio. Bien. Entonces yo creo que esa frase de la ciencia neoliberal, dicho lo que dije, podría ser colocada en el siguiente esquema.
Andrés Manuel López Obrador, digamos, y el conjunto de sus funcionarios quizás, tienen una visión de que hay o hubo en México un régimen de conocimiento, vamos a llamarlo así, apelando a un famoso libro de Campbell, un régimen de conocimiento que se relacionó, se interrelacionó con un conjunto de políticas económicas, fundamentalmente, que fueron las políticas económicas del llamado, entre comillas, neoliberalismo. Sabés que esa palabra a mí no me gusta mucho, pero sigamos con la terminología usual. Entonces yo creo que esa frase ciencia neoliberal apunta a destruir, o digamos, a combatir, a desmontar esa interrelación entre régimen de conocimiento y política pública neoliberal. Ahora, cuando decimos regímenes de conocimiento y lo bajamos a la observación, esos regímenes de conocimiento siempre se asientan, tienen su acervo, están asentadas sobre pilotes que son ciertas instituciones que producen conocimiento. De ahí que en su discurso siempre estén en mente ciertas instituciones y no otras. Entonces, una forma de entender ese giro de ciencia neoliberal es decir, yo pongo la pica en Flandes para desmontar cierto régimen de producción del conocimiento, cierto régimen de conocimiento, para poner otro que es más adecuado a lo que yo pienso en términos de política pública, ¿m? Y vestir, si se quiere, su visión de lo que hay que hacer con México. Yo creo que esa es una parte del asunto que está metido en la frase ciencia neoliberal. Para mí la etiqueta neoliberal, en este caso a la ciencia, como dices tú, a un modo de producción científica, un régimen de conocimiento, lo que esconde es el afán de sustituir, como bien dices, es una producción científica muy relacionada con la competitividad, ¿no? Por un lado, con la eficiencia, con la preeminencia de la técnica, alejada, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, o lo más alejada posible con los juicios de valor ahora, a la hora de hacer análisis, ¿no? Sino simplemente tratar de encontrar por qué las cosas no funcionan, o si funcionan, por qué funcionan. Un pensamiento, como se le llama, analítico, ¿no? Que trata de descomponer el todo en sus partes, de entender las variables, etcétera, y que como tal, por su naturaleza, lo acabas de mencionar, conduce a cuestionar al poder político, ¿no? Es un funcionamiento inherente, ¿no? No es porque te caiga bien o te caiga mal un gobernante. Lo mismo se hacía incluso en el sexenio pasado, el antepasado, y no se diga con Fox, ¿no? Este cuestionamiento incesante, constante a las políticas públicas del presidente, pero que se da natural porque ya formaba parte de un ethos de producción científica, de trabajo. No había problema. Las universidades empiezan a transformar sus planes de estudio, algunos con algunas reticencias y resistencias, etcétera. Y creo que lo que ahora se intenta es romper con todo eso. Y no solamente desde la cúspide. Creo que lo que también se está intentando es crear un nuevo proceso de socialización, por ejemplo, en las escuelas básicas, en la escuela básica, en las primarias, en las secundarias, con el cambio de los planes de estudio, de los libros de texto. O sea, y él lo dijo, es que esto va a ser una transformación. Ahí viene el otro nombre para llamar a este gobierno, la cuarta transformación. Y esa transformación, pues, y esto es un modo de pensar muy priista, porque a muchos de mi generación nos costó, y lo digo tal cual, desmontar mitos que nos habían introyectado en la formación básica, primaria, secundaria e incluso parte de la preparatoria. Cuestionar ideas sobre personajes históricos, sobre acontecimientos históricos,
que después te das cuenta que no eran y que habían servido para apuntalar la legitimidad de un régimen político. Con la llegada del famoso neoliberalismo en los 80s y 90s, esto empieza a cambiar, que creo que es una de las cosas positivas que al menos yo veo, en el sentido de, si es que se le va a vincular con el neoliberalismo como ellos quieren, pues es una parte positiva porque empieza un cuestionamiento al saber dado, al saber impuesto. Y creo que ahora lo que se intenta es un poco volver a ese viejo esquema postrevolucionario en México, de mostrar una idea de comunidad por encima del individuo, por ejemplo. Me llama mucho la atención, y va muy relacionado, una declaración de la jefa de gobierno, de la alcalde de la Ciudad de México, diciendo que dar becas es neoliberal, ¿no? Que la competencia no es buena, y que ahora se van a dar becas a todos los estudiantes de primaria. Pues eso ya no es una beca. Si tú le das el dinero a todos, pues simplemente que le llamen por su nombre, es un apoyo social, un estipendio, y está bien, pero no es una beca. La beca se le da, pues tú lo sabes, a quien tiene un buen desempeño. Palabra que hay que tachar: desempeño, eficiencia. Para mí, detrás de este término ciencia neoliberal, está todo esto, ¿no? Está, y ahorita la bandera es, no, pues, servían a los intereses empresariales, y para servir a los intereses empresariales se creó toda una forma de pensar para que sin rechistar, sin cuestionar, sirvas a esos intereses. Bueno, pero está bien, no. Pero tanto el análisis tuyo como el anterior que hice, de alguna manera cubren el asunto de poner la pica en Flandes, digamos, ¿no? De provocar porque tengo una estrategia de política pública que quiero llevar adelante, ¿no? O sea, de alguna manera le estoy diciendo a otros qué es lo que quiero hacer tanto con la educación como con la investigación y etc. Ahora, eso no explica o no termina de embonar con muchos académicos, muchos colegas que creen de buena fe, digamos, o que aceptan de buena fe este giro, esta frase, ciencia neoliberal, digamos, ¿no? Y no solamente en México, digamos, en gran parte de América Latina hay un montón de colegas que creen que hay una ciencia neoliberal, digamos, ¿no? Una frase que es un poco rara porque, digamos, yo no creo que ellos, hablando en corto, o sea, persona a persona, puedan sostener de que hay una ciencia llamada neoliberal. Pero sin embargo, la frase adquiere sentido porque hay un montón de personas que más o menos piensan parecido y que para esas personas esa frase tiene sentido. Tiene sentido para sus vidas, tiene sentido para lo que hacen y tiene sentido entre la comunidad en la que se mueven, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me impactó mucho, no sé si fue una fake news o qué, pero vi en las redes sociales algo así como un despliegue que tenía el escudo de la UNAM y que había como una serie de información acerca de la ciencia neoliberal, puntos, digamos, ¿no? De lo que significaría la ciencia neoliberal. Y me impactó mucho y eso me lleva a pensar de que aún dentro de la UNAM hay gente que, ponle tú, no apoye al 100% la idea, pero la idea le hace sentido. Y ese es el punto que a mí me gustaría terminar de hablar en estos últimos 15 minutos del podcast. Pero te escucho, porque creo que ahí tienes algo para decir. No es una política universitaria, afortunadamente. Por el contrario, creo que si algo demostró la rectoría, ¿no? Las personas que están encargadas de revisar este tipo de cosas, es que este foro de discusión sobre ciencia neoliberal estaba organizado por un programa universitario muy importante que es sobre estudios sobre democracia, justicia y sociedad, que el doctor John Ackerman iba a discutir el tema de ciencia neoliberal. Pero no puedes discutir ni siquiera algo que no, como dijimos hace un momento, al inicio del podcast, algo que no tiene, o sea, no hay ciencia neoliberal como no puede haber estadística marxista. Sí, o ciencia mexicana, digamos, ¿no? O ciencia argentina. Hay ciencia.
O sea, hay ciencia y punto. hay ciencia y punto. Ciencia y punto. Y la UNAM canceló la discusión. Simplemente dijo, esto no puede ser, no se puede dar ni siquiera una discusión. Yo creo que esto más bien, Dante, fue el intento de darle contenido académico al término, que no lo tiene. O sea, tú y yo ahorita estamos haciéndoles un favor tremendo, pensando qué es lo que quisieron decir, un poco qué es lo que quisieron pensar, si realmente lo discuten. Yo creo que detrás es de esto que se quiso dar en la UNAM, en este programa universitario sobre estudios sobre la democracia, fue tratarle de darle contenido, porque, digamos, el titular de la cátedra sí está muy identificado con el gobierno en turno, ¿no? Él empatiza con él, el gobierno lo defiende, y creo que me parece pues, algo completamente legítimo, ¿no? Pues vivimos en una democracia y cada quien tiene derecho a apoyar a quien se le dé la gana, y eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es, seguramente se dieron cuenta en la universidad, es no vas a utilizar la UNAM para justificar ideológicamente la frase o la manera de ver la ciencia desde el gobierno. Punto. Se acabó la discusión, no se discute. Y no se discutió, afortunadamente. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, lo que no estoy de acuerdo, o bueno, no sé, no es una cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo. Mi percepción, mejor dicho, mi percepción es que más allá de que las autoridades de la universidad, en este caso con mucho tino, dicen, no podemos estar discutiendo esto institucionalmente, digamos, ¿no? Porque es una locura, ¿cómo vamos a estar discutiendo esto institucionalmente? Pero eso, mi percepción es que más allá de que la universidad diga eso, hay gente en la comunidad universitaria que piensa eso. Puede ser, ¿sí? Hay una lucha, ¿no? Por los contenidos, por, digamos, sí, identificar ciertos contenidos, al menos en el área de las ciencias sociales, que es donde yo puedo hablar, con neoliberalismo, ¿no? Si tú enseñas de una determinada manera ciertos contenidos, estás comprometido ideológicamente con el empresariado y con los burgueses y con la gente que destruyó el país, y es ahí donde entra la posverdad, porque nada de eso es tal cual, o sea, no es una mentira, tal cual. Ni siquiera podríamos decir que funcionó en México un programa económico neoliberal a rajatabla, ni siquiera. Y se han escrito libros al respecto, ahí en el Colmex, tratando de decir, ni siquiera, es más, ni siquiera fuimos neoliberales. Eso está fuera de discusión sí, eso está fuera de discusión, y está fuera de discusión también el uso, o sea, la complejidad del uso de la palabra neoliberal. Pero eso es, quizás un día tendríamos que hacer un podcast sobre el origen de la palabra neoliberal y sus usos, para que los que nos escuchan tengan una mejor... Claro, sí. Claro. Pero cuando yo te digo que tengo la percepción de que hay gente que se siente, no sé si reflejada, pero de alguna manera identificada con esta frase de la ciencia neoliberal, yo creo que esa frase no solamente es plástica o polifórmica, sino que cala en cierta discusión sobre los estudios de la ciencia y la tecnología, en donde esa frase adquiere connotación y adquiere sentido como crítica al funcionamiento de la ciencia en general y de la academia o de la universidad en particular. A ver, yo lo que creo es que el gobierno de Andrés Manuel puede tener muchas críticas, pero algo que no se puede hacer es tratar de descalificarlo como poco inteligente, digamos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es un político de raza que tiene olfato, piernas, estómago de político y sabe muy bien esto que hablamos en alguna oportunidad, que es cómo relacionarse sentimentalmente con las clases populares, ¿no?
Entonces, a mí me parece que esa frase de la ciencia neoliberal es una frase tan amplia, porosa y que no dice nada, está llena de contradicciones, en fin, todo lo que tú quieras, pero que cala tanto en los sectores populares como dentro de algunos sectores de la academia, cala, adquiere sentido, porque de alguna manera está criticando a los que se consideran privilegiados, que eso ya lo hemos discutido en algún punto. Ahora, tanto los expertos como los intelectuales, etcétera, son considerados como parte de la élite o de los privilegiados. Entonces acá me gustaría decir dos cosas. La primera es que esta frase adquiere mucho sentido en ese contexto porque de alguna manera es tratar de reinstalar en otra esfera la disyuntiva entre privilegiados y pueblo, ¿no? Eso por un lado. La segunda cuestión es decir que la ciencia entregada en manos de los privilegiados hace que la ciencia no cumpla el rol que debería tener como generadora de un bien público común que es el conocimiento científico. ¿Sí? Digamos, el mensaje sería, queda atrapada en una red de privilegiados que impide que ese conocimiento llegue al pueblo. Y de que hay una producción científica completamente desvinculada de las necesidades populares. Ese es el mensaje final. La tercera cuestión es la frase en sí misma le saca provecho a la idea del sentido común que tiene el ciudadano, en el sentido de que el ciudadano también es un portador de conocimiento que no hay que avasallar, pasar por encima, etcétera, que no tiene que estar en el tribunal de la ciencia para que alguien tenga conocimiento. Está jugando en ese nivel, en ese border, está siempre sobre una espada, caminando sobre el filo de esa espada. Y yo creo que hábilmente él trabaja con una contradicción del sistema democrático que es la siguiente. Las democracias, en estos últimos 50, 60 años, han avanzado muchísimo, tanto en la generación de derechos para los ciudadanos, pero también en la formación académica de los ciudadanos. Digamos, los niveles de escolaridad en todas las democracias occidentales están mostrando eso, incluida, por supuesto, la mexicana. La mexicana hace 20 años atrás tenía una enorme cantidad de gente que no sabía leer ni escribir. Hoy, digamos, los avances han sido sustantivos. En ese hecho, la democracia produce algo paradojal, que es que ya Lippmann, los primeros que hablaron sobre la opinión pública, Schultz, el sociólogo, filósofo sociólogo, intuyeron bastante bien. Cuando tú aumentas el nivel de escolaridad de la democracia, los ciudadanos se sienten en condiciones de disputar la autoridad científica. O sea, Lippmann entendió muy bien ese asunto a través de la demoscopía. Digamos, cuando tú le preguntas al ciudadano qué haría si fuera funcionario, le estás preguntando en última instancia, oiga, usted puede ser funcionario, ¿qué hace? Digamos, la democracia tiene esa paradoja que al democratizar, entre comillas, tampoco me gusta mucho esa palabra, democratizar, pero al democratizar a través del conocimiento, lo que hace es le entrega la posibilidad de disputar la autoridad del científico. Entonces, Andrés Manuel trabaja muy bien esa espada filosa, camina sobre esa espada con naturalidad. Eso es lo que yo observo con esa frase. Más allá de que la frase es un sinsentido. Pero, no te olvides que esos juegos, o esos juegos de palabra, esos juegos, tienen un poder enorme en la opinión pública. Sí, creo que él ha logrado, digamos, reanimar y trabajar. Cuando digo reanimar, porque era una discusión completamente, pues, traslapada, que no estaba presente, lo que Adam Przeworski habla de las creencias técnicas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una idea en términos causales de qué explica determinado fenómeno, ¿no? O determinado hecho social o hecho biológico, ¿no? Ahí están las teorías sobre el COVID y sobre un montón de cosas, ¿no? Es decir, preguntarle a la gente, ahora sí, ¿y usted qué opina
y tu opinión es tan valiosa como la del experto, como acabas de decir. Y ahorita que mencionabas esto, lo equiparo a esa metáfora, ¿no? De que cuando viene un mundial de fútbol o cuando estamos viendo un partido de fútbol, todo el mundo se cree director técnico, ¿no? Y tiene la metodología, la forma de ganar el partido, ¿no? Aquí todo el mundo cree que sabe cómo gobernar y que lo haría él mejor, el ciudadano. Él le ha colocado, coincido contigo, que las creencias técnicas que tiene sobre determinada cosa valen, importan, más allá, incluso si tu nivel de escolaridad no es tan alto, no importa. Por eso dice, pues no es tan difícil gobernar, basta un poco de intuición, basta un poco de conectarse con las necesidades del pueblo, conocer al pueblo basta, ¿no? Es decir, cualquiera puede dirigir al Barcelona y al Real Madrid. Si llegaste a jugar fútbol, aunque sea a nivel amateur, como decimos aquí en México, en el llano o en estas canchitas de fútbol rápido, y jugaste un tiempo, ya con eso tú podrías dirigir el Real Madrid y el Barcelona, o al Barcelona, y estar en un mundial. Es desestimar el conocimiento, desestimar la preparación y desestimar tanto al científico como al experto. Creo que estamos en esa etapa, desde mi punto de vista, muy preocupante, al menos en México. La desestimación de la producción científica y del expertise, ¿no? Igual, para cerrar, porque ya no se nos acaba el tiempo, ahora que hablaste de Przeworski, volvámoslo a citar en algo que él dice que me parece muy interesante, aunque no sea él el artífice de la idea original, él lo pone, él lo pone muy bien, que para ganar elecciones hay que partir a la sociedad. O sea, hay que dividirla, ¿no? Solamente dividiendo se suma. Esa sería la frase original. Solamente dividiendo se suma. Y en ese sentido, Andrés Manuel tiene un olfato casi único. Digamos, él sabe muy bien que ese tipo de temas, como la ciencia neoliberal, son capaces de dividir el electorado, y solamente dividiendo el electorado es que alguien gana. Entonces, me parece que no son golpes tontos decir esa frase, son poner pica en Flandes para que justamente un grupo salga y diga, no, pero si la ciencia es esto y lo otro, ¿no? Y es una forma de dividir el electorado.